Señoras y señores, amigos y amigas televidentes, ¿qué tal? Bienvenidos a este espacio de CNC Opinión Regional. Hoy vamos a trabajar en el transcurrir de los días algo que nos interesa a todos, la reconciliación y la paz. ¿Qué es la paz o qué es la reconciliación? ¿Qué fue el proceso que finalizó en La Habana, en Cuba, en la cual intervino el gobierno nacional y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC? Este 2 de octubre tenemos un compromiso, salir a votar el plebiscito, respaldar los acuerdos o el acuerdo para que así, hacia el futuro, tengamos un país mejor, un país en paz, pero mientras tanto busquemos la reconciliación. Doctor, en este momento en el Congreso de nuestro país, doctor Luciano Grisales, en el país y en el Congreso hay esa discusión. Sí se acogió las determinaciones de la Corte Constitucional en el tema de la pregunta. Bienvenido. Pedro, ¿cómo está? Pues un saludo cordial a todos los televidentes. Pues mire, digamos en un país que dentro de su historia ha cargado con tanta divergencia, con tanto conflicto, porque la historia de Colombia ha estado llena de todo eso, de muchos conflictos. Pues que es un conflicto de 50 años con las FARC, pues se ha propuesto llegar a la finalización de ese conflicto. Y han sucedido muchas cosas, y hay mucha polarización, y se tergiversa demasiado, y algunos en sus intereses pues tienen un criterio, nosotros tenemos otro, y todo eso pues al final ha tenido que reglamentarse, y dentro de la Constitución actual pues nosotros hemos optado por varios caminos, ¿no es cierto? Y hemos aterrizado a criterio de este gobierno a consultar y a refrendar lo que se acordaron entre las partes, y como usted lo dice, pues la Corte, como un requisito importante, pues ha conceptuado. A mí me parece que es una pregunta clara, precisa, concisa, que está interpretando lo que la Corte ha advertido. Ahí no se puede sesgar al elector, y el elector lo que va a tener que decir es si está de acuerdo o no con esos pactos que se han hecho entre el gobierno y la guerrilla, si quiere respaldar ese pacto, y me parece que la pregunta pues está primero siendo clara, precisa, concisa e interpretando lo que la Corte dice. Señor representante, nosotros en el Quindío no podemos estar alejados a los problemas del país. Hay quienes dicen, nosotros, la guerra no nos tocó. La guerra en este momento no tiene presencia de actores de este tipo, pero no se nos puede olvidar que las FARC nacen de un movimiento campesino liderado por un quindiano, Manuel Marulanda, y que las FARC hoy tienen el mando de otro hombre nacido en esta parte del país, y que si usted escudriña su árbol genealógico va a aparecer el apellido Londoño. Dicen que todos los londoños provienen de una sola rama. Pero no nos podemos engañar, nosotros en esta región del país sufrimos una violencia inmensamente grande. En los años 50 y en los años 40 esta zona del país tuvo una violencia partidista impresionante. Es decir, las personas que en su juventud les tocó vivir esta violencia saben de lo que estamos hablando. Esto es una zona del país que tuvo una violencia muy profunda, que cargó con muchísimos muertos, y hubo mucha gente que sufrió en este territorio. Y si hoy las condiciones son diferentes, nosotros sí hemos padecido los rigores de la guerra. Una guerra que ha obligado a invertir la mayor cantidad del presupuesto general de la nación en armamento, en sostenimiento de soldados, como lo decía un interviniente ayer en una actividad que se hizo en Buenaventura con los promotores del no, que hacía advertencia de que los militantes y que las personas que actuaban al favor de la guerrilla y que estaban combatiendo la guerrilla eran los más pobres, y que los soldados del Ejército Nacional, del Ejército Colombiano, igual son los más pobres. Decía, los ricos no van a la guerra.
Pero con todo eso, lo que nosotros tenemos que decir es que si en el Quindío tenemos unas condiciones diferentes, que no hay enfrentamientos en nuestras veredas directamente, que si no nos ha tocado el traqueteo de los fusiles permanentemente, sí hemos padecido el rigor de la guerra. Nosotros sí tenemos influencia de la guerra, sí hay muchas cosas que no se han hecho a favor de, digamos, de personas que todavía necesitan una vivienda digna, de un sistema de salud diferente, de un sector agropecuario más desarrollado, es precisamente porque el recurso lo hemos utilizado comprando helicópteros, comprando armas y comprando municiones para sostener soldados que, como lo explicaba ayer el señor, son los más pobres peleando con los más pobres. Esto es una guerra absurda, fratricida, que nos ha llevado pues a hacer inversiones en donde no las debemos hacer. Entonces en el Quindío sí hemos padecido eso, y en el Quindío pues sí ha habido una movilización social alrededor de cómo generar unas condiciones diferentes de vida para muchos. Pero la guerra nos afecta a todos, Pedro. La guerra, si bien no estamos cargando fusiles, por fortuna, sí hemos padecido el rigor de la guerra. Bueno, nosotros se nos distingue porque somos rebeldes, porque la gente del Quindío, pero también tenemos que retrotraernos en algo que usted ha manifestado. La historia no puede volver a repetirse y aquel que no la conoce corre ese riesgo. Y usted habló de los conflictos del pasado, claro, tuvimos guerras civiles, hubo enfrentamientos de regiones cuando el país estaba dividido en el Gran Antioquia, en el Gran Cauca y cosas por el estilo, pero siempre la semilla ha sido el reclamo del hombre por la tierra. ¿Cómo acabar esa inequidad? No, pues mire, Pedro, tristemente tuvo que ser un acuerdo con la guerrilla de las FARC la que tocara de profundidad lo que significa el desarrollo agropecuario en Colombia. El primer punto de La Habana habla del desarrollo agrícola y agropecuario, y habla de la tenencia de la tierra, y habla del acceso a la tierra, y habla de los recursos que hay que invertir en el campo para lograr ese desarrollo agropecuario. Entonces, pues son cosas que debimos haber hecho hace mucho tiempo. Si son los generadores de violencia y de guerra, ¿por qué no lo habíamos hecho? Y esa es una de las críticas que hay que hacer. Tuvo que ser un acuerdo con las FARC la que pusiera de frente y en las primeras hojas de la agenda y el debate la necesidad de que en Colombia nosotros le prestáramos atención a un sector, a unas oportunidades que nosotros tenemos por las bondades que esta parte del mundo tiene con sus tierras, con su régimen de lluvias, con su intensidad lumínica, con el conocimiento que nosotros tenemos de las actividades agropecuarias para producir alimentos, con un adicional, y es que esta parte del mundo tiene una gran biodiversidad y unas condiciones naturales excepcionales que generan dentro del ciclo del agua pues además otras oportunidades, y este es un país hídrico. Esas condiciones no se encuentran fácilmente en muchas partes del mundo. Colombia las tiene, pero las hemos ido desaprovechando. Entonces, sí han sido generadores de guerra la concentración del poder en la tierra, el mal uso que se le está dando a ella, ¿no es cierto? Las dificultades de los pequeños agricultores para desarrollar sus actividades, todo eso, digamos, ha generado un ambiente propicio, y además ahora en tiempos modernos otras cosas adicionales para que muchos, digamos, en democracia expresen y manifiesten sus inconformidades. Pero hay que pasar del dicho al hecho. Usted ha sido muy claro, a nosotros se nos reconoce por la variedad de tierras que tenemos, por la variedad de climas, pero no se han dado las facilidades, no se ha concretado, no se ha reeducado a aquel campesino que la violencia lo expulsó del campo hacia la ciudad. ¿Cómo hacer para que vuelvan a ser productivos? No, dignificar el campo y dignificar el trabajo en el campo, que a mí me parece que ahora está sucediendo algo muy grave. Han estigmatizado el trabajo en el campo. Implica toda una, digamos, estrategia que tiene que ver pues con, claro, apropiar los recursos para eso, tener la oportunidad de que en el campo existan las inversiones, pero hay que partir de algo. Pero hay que darle la tierra al que sabe trabajar la tierra. Hay que darle la tierra al campesino. Eso es muy importante, porque el arraigo y la querencia y el amor que los campesinos tienen por la tierra, muy difícilmente lo tiene una persona que llega como solo inversionista
a pensar en la actividad agropecuaria como un negocio. Entonces me parece importante que el primer punto del acuerdo de La Habana esté atacando el desarrollo agropecuario, evidenciando además que fue el generador de muchos conflictos, que hoy pues hay unas condiciones diferentes, sin embargo es algo de especial atención. El Quindío nuevamente es ejemplo de eso. Estos fueron baldíos, personas llegaron a colonizar, hoy son minifundios, y lo que ha sucedido en el Quindío debe servir de ejemplo para lo que pudiera suceder en la altillanura. En la altillanura colombiana hay 13 millones de hectáreas, muchas dicen ser baldíos. Yo no creo mucho de que sean baldíos, y eso ya tienen, digamos, cierto grado de posesión. Lo que pasa es que hay gente con 40.000 y 50.000 hectáreas, y son personas que pues dicen tener el deseo de, pero yo no creo que alcancen a ser eficientes en el desarrollo de todos esos territorios. Lo cierto del caso es que en Colombia, pues claro, la tenencia de la tierra, el uso del suelo, la oportunidad de inversión, el apoyo del Estado para la inversión en la producción, en la comercialización, la infraestructura alrededor del desarrollo agropecuario y de la producción agrícola son elementos fundamentales de posconflicto. Este es Opinión Regional a través de CNC. Luciano Grisales Londoño. El Londoño tiene una implicación. Dicen que en el Quindío los londoños que llegaron fueron uno solo, pero eso será después de este corte. Retornamos en Opinión Regional. Doctor Luciano, la gente tiene desconfianza y le genera una desconfianza porque la Constitución de 1991 no ha sido aplicada en su totalidad. Hay cosas que se desconocen. ¿Cómo hacer? ¿Cómo le hacemos entender a la gente la importancia de que el 2 de octubre salga y acompañe lo que ustedes están promoviendo, el sí? Pero no hay nada más complejo en la relación de los seres humanos que recuperar confianza. La confianza después de perdida complica mucho la relación de los seres humanos. Y como lo decía, recuperarla es muy difícil. Pero si hay algo importante dentro de la generación y la recuperación de esa confianza, primero es la voluntad de diálogo. Si nosotros, diciendo además que la convivencia de los seres humanos es conflictiva por naturaleza, inclusive en la misma familia hay conflictos, la sociedad se va aglomerando y las relaciones de los seres humanos proponen conflictos. Pero si en eso de la confianza y de la resolución de los conflictos nosotros no entramos en razón y no utilizamos el diálogo, pues lo mínimo que nosotros hacemos es utilizar las armas, y eso es lo que ha venido sucediendo. Entonces, primero, hay que relacionarnos, y yo valoro mucho que por lo menos este gobierno y las partes hayan decidido sentarse a dialogar sobre cómo resolver ese conflicto. Y claro, en medio de una negociación y en medio de unos acuerdos y la defensa de sus intereses, pues cada una de las partes tiene que ceder. Tendríamos que llegar a decir, si este es mi interés y está confrontado con el mío, pues ¿en dónde cedo yo? Porque de otra forma no entraríamos en un acuerdo o en una negociación, ¿no es cierto? Todo eso se ha superado y eso a mí me parece supremamente valioso. Después de 50 años de intransigencia, de los intentos múltiples
porque ese grupo guerrillero, el más antiguo de Sudamérica, una de las guerrillas más antiguas del mundo, un conflicto de los más antiguos del mundo, podamos entrar en el primer paso para generar confianza. Es hablar, es utilizar la razón y llegar a unos acuerdos. Ahora, ¿qué nos queda? Porque cuando uno quiere generar confianza, pues primero hay que entender que eso es un sentimiento de la relación de los seres humanos, habría que relacionarse. Y que bueno, hubo una relación. Y segundo, hubo unos acuerdos, hay que cumplir esos acuerdos. Hay que llegar al cumplimiento de esos acuerdos. Que como en toda negociación, pues digamos, hubo parte de cesión de los intereses de unos y de otros. Yo de todos modos quiero llamar a la reflexión a los colombianos sobre eso. Porque si bien no podríamos pretender que nosotros en nuestro interés hiciéramos imposición total de lo que nosotros quisiéramos, sí es importante para todos comprender que esto es lo mejor para el país, inclusive no para esta generación directamente, son las generaciones futuras las que van a reconocer de este acuerdo, digamos, sus bondades, y eso hay que reflexionarlo. Hay que entregar las armas, hay que sacar los niños de la guerra, debemos a las víctimas, hay que reivindicar las víctimas, ¿no es cierto? Esos son los acuerdos que ellos han hecho, y por este lado hay que cambiar la política agropecuaria, hay que generar una condición diferente para un generador de guerra inmenso, que creo que el debate es corto por lo que hay propuesto en La Habana, y es el tema de la producción de drogas ilícitas y del narcotráfico. Ese tema se tocó, digamos, diciendo que van a hacer una reconversión de esos cultivos y van a intentar que esa cadena de producción de estupefacientes se termine, pero a mí me parece que ese tema queda corto, Pedro, porque no hay un generador más grande de conflicto y de guerra en el mundo y en este país que la producción de cocaína, de heroína y de estupefacientes. Ahí nos quedamos cortos, pero sin embargo ese acuerdo lo toca. Y entonces, ¿qué nos queda? Cumplir el acuerdo. Yo siento que hay mucha controversia, hay desinformación, hay cosas por conocer, hay que leer los acuerdos, pero yo quiero llamar a la reflexión sobre lo importante que para todos, para el país, para nuestra sociedad, para las sociedades futuras, para sus hijos, para sus nietos, es salir a refrendar este acuerdo, que es algo importante además. Es que la Constitución Política de Colombia, que es nuestro gran acuerdo, no obligaba a este gobierno a decir, salgan ustedes a votar y refrenden o no el acuerdo. No había necesidad. No había necesidad. El presidente no tenía necesidad de convocar. Como lo hicieron con los paramilitares, como lo hicieron con el M-19. No consultaron, este gobierno quiso consultar, que me parece también algo importante y valioso, la comunidad sobre si está de acuerdo o no en refrendar esos pactos que se hicieron con la guerrilla. Pues yo los invito a todos a que lo hagamos, y que lo hagamos de corazón, de convicción, sobre el hecho de que en Colombia, utilizando la razón, utilizando el diálogo y la negociación, nosotros hubiéramos podido llegar a finalización de un conflicto, porque es uno de los puntos importantes, ¿cierto? No repetir el conflicto, dar garantía de que no se va a volver a repetir. Dar garantía, por ejemplo, de que van a defender sus criterios, sus ideales, que van a entrar a actividades políticas como nosotros lo hacemos sin armas. Eso es muy importante para el país. Siendo un grupo de personas minoritario, es un distractor inmenso de lo que significa el desarrollo social de este país, y ellos lo han entendido y han decidido llegar a una vía diferente de defensa de sus intereses, diferente a las armas, y las van a entregar, y van a entregar los niños, y van a dejar de secuestrar, y van a dejar de extorsionar, y van a dejar de volar oleoductos, y con todo eso, en la exigencia del cumplimiento de este acuerdo y en la intención de recuperación de la confianza, hay que esperar el cumplimiento de esos acuerdos. Doctor Luciano, como antes del 2 de octubre vamos a tener ocasión de dialogar más y de exponer algunos puntos precisamente que conlleva el acuerdo, hay algo que llama la atención y al cual usted hizo referencia,
no hay nada más dañino o que le haya causado más daño a la sociedad que las drogas. Y eso lo vivimos en su municipio Quimbaya, en Montenegro, en La Tebaida, en Calarcá, mejor dicho, en todas las localidades del Quindío hay esa dificultad y ese problema en los jóvenes. Qué bueno que luego de este proceso iniciemos y busquemos la paz entre nosotros mismos como sociedad quindiana. Sí, definitivamente, Pedro, y eso tiene que ver mucho con que pues nosotros desde el Estado y desde la administración de lo público hagamos referencia a lo más importante y a lo más urgente. Este es un modelo que guarda muchas imperfecciones, pero cuando ya podamos utilizar ese recurso en las cosas prioritarias del bienestar social, yo creo que las cosas pueden ir cambiando. Además hay que decirnos que eso no va a ser con varita mágica. Digamos que eso implica un trabajo juicioso, implica tiempo, pero digamos que es un buen comienzo, son muchos pasos. Hay que decir que la paz es una condición individual, espiritual de cada ciudadano, que en tiempos modernos implica muchas cosas. Por ejemplo, es difícil uno tener sosiego, tranquilidad y paz si no tiene el ingreso suficiente para llevar el alimento a sus hijos. Y en esa condición es fácil enfermarse, pero no genera confianza, ni paz, ni tranquilidad uno llegar a un sistema de salud y que lo atiendan como está en este instante el sistema de salud colombiano. Y eso es un generador de violencia, y eso genera intranquilidad, y eso no genera paz. Igual lo que estábamos hablando del sector agropecuario. Y con todas esas cosas, lo que hay que empezar a hacer es a dar pasos para que cada ciudadano, en su familia, en su interior, en su vida cotidiana, encuentre tranquilidad y paz. Hay que llegar a eso, y eso es nuestra labor desde la política, y eso es lo que nosotros queremos, que todos los ciudadanos tengan tranquilidad, tengan paz, paz derivada de tener más oportunidades de trabajo, de vivienda digna, de una atención adecuada en el servicio de salud, de un desarrollo agropecuario adecuado, de que todos tengamos acceso al conocimiento, que tengamos oportunidad de educarnos, y con todo eso, pues que nosotros vayamos teniendo una condición que nos genere sosiego y tranquilidad. Eso es algo a lo que tenemos que llegar, y es un paso importante el hecho de que acabemos el conflicto con las FARC, que como lo estaba explicando ahora, está demandando más del 30% del presupuesto general de la nación. Alguien se pregunta, ¿por qué vamos a utilizar semejante cantidad de dineros comprando helicópteros? Pero le voy a dar un dato. Colombia tiene en su poder 100 helicópteros Black Hawk. México tiene 16. Brasil, que es un país 5 veces más grande que Colombia, solo tiene en su poder 20. Y el costo del mantenimiento y de la compra de un Black Hawk de esos daría para que solo uno, con solo lo que vale un Black Hawk, nosotros pudiéramos demoler todos los hospitales del Quindío y volverlos a hacer. Construir una gran cantidad de escuelas y colegios. Generar una gran cantidad de estrategias para el desarrollo agropecuario, industrial, generar empleo. Y hoy lo tenemos que utilizar comprando munición y combustible para ese helicóptero. Entonces, son cosas en las que yo siento que tenemos el deber de reflexionar. Yo sé que hay temores y yo sé que hay intereses encontrados con respecto a la negociación con las FARC, pero el final de este conflicto, la resolución de este conflicto, yo estoy plenamente seguro de que a los colombianos nos va a dar más oportunidades y nos va a llevar por una ruta de bienestar. Señor representante de la Cámara, muchas gracias. Éxitos en su gestión, en su trabajo esta semana en el Congreso, y seguir promoviendo el sí. Hay que salir a votar el sí. Ya lo estábamos diciendo ahorita, no era ni siquiera necesario refrendar por parte de la comunidad este acuerdo, pero me parece inclusive valioso y atrevido, importante. Por eso los colombianos, con la mano en el corazón, debemos salir a refrendar este acuerdo votando el sí el 2 de octubre. A ustedes muy amables, es un tema de reflexión, tenemos espacio y tiempo para que a través de este programa y de otros, ustedes conozcan algunos aspectos de los acuerdos que se firmaron
en La Habana y que precisamente tendrá como epicentro central la votación, porque no es una elección, la votación o el acompañamiento del plebiscito el 2 de octubre. Muy amable, muchas gracias.